Le voy a invitar a que oremos esta mañana y le decimos: Padre, te damos gracias una vez más. Gracias por el permitirnos poder reunirnos en este lugar para poder adorarte, para poder exaltarte, Señor, para poder decirte cuán grande eres tú, cuán maravilloso eres tú, oh Dios, el único digno de toda la gloria, la alabanza y la adoración. Y en tu infinita misericordia, Señor, tú nos permites hoy poder meditar en tu palabra. Señor, no es casualidad que estemos en este lugar, sino fruto de tu misericordia, de tu gracia, de tu amor para con cada uno de nosotros. Te pedimos que por medio de tu Santo Espíritu tú hagas la obra en cada vida, en cada corazón, en cada familia aquí representada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana nos corresponde el Evangelio según San Juan. Continuando con el capítulo 19, vamos a leer del versículo 17 en adelante. Y hemos venido estudiando este libro del Evangelio según San Juan, y hoy nos corresponde este tema. Me imagino que ya la mayoría saben cuál es el tema de esta mañana. Lo pueden ver en la pantalla, es la crucifixión. Muchas veces uno podría pensar con facilidad, pero ese tema de la crucifixión, ¿por qué no lo desarrollan o lo predican en Semana Santa, que es el tiempo más acorde? Pero no es que hemos seleccionado este tema para este día, sino que en la medida que hemos venido estudiando el Evangelio según San Juan, hoy, domingo 24 de mayo del 2026, nos corresponde estudiar este hecho que podríamos decir marcó la historia en dos. La historia de la humanidad marcada en dos en esta acción que es la crucifixión. Y es interesante cuando nosotros vemos diferentes hechos en la historia. Me llamaba la atención un hecho que se narra del año de 1982, el 13 de enero, en Estados Unidos, en Washington, el vuelo 90 de Air Florida, según las noticias, cae en el río Potomac. Había mucha niebla, había temperaturas extremadamente frías, y de 74 pasajeros y 5 tripulantes, únicamente se salvan 5 personas. Pero lo que llama la atención de ese hecho, de allá por 1982, yo sé que la mayoría estaban muy pequeños, es que de 6 personas que habían quedado en parte del fuselaje del avión, que se había estrellado prácticamente en un puente, esas 6 personas eran las que se iban a rescatar. Cuando llega el helicóptero, tira una soga, y a la persona que le tiran la soga, agarra esa soga y se la da a otra persona para que sea esa persona rescatada. Lograron rescatar uno, luego viene el helicóptero y otra vez tiran la soga a la misma persona. La persona lo que hace es poner a otro para que salga. Se repite esa escena, pero cuando están con la 5ª persona, una vez más le tiran la cuerda. No sé si el piloto quería salvar a esa persona, porque a esa persona le tiraba la cuerda. Pero esa persona agarraba la cuerda y ponía a otro para que se lo llevaran. Un bonito gesto. La esperanza del piloto es, bueno, está bien, se van el que vaya saliendo. Y cuando llegan por esta persona, que sería la 6ª persona, ya el fuselaje se había hundido. Murió. El nombre de esta persona es Arland D. Williams Jr. Y uno podría observar este acto, un acto noble. De hecho, el ayudar a otra persona en necesidades y muchas veces arriesgando nuestra propia vida, sí es un acto noble.
Pero ese acto noble prácticamente queda infinitamente pequeño delante de la cruz. Porque Cristo no entregó una oportunidad de rescate. Cristo entregó su propia vida, no por personas inocentes, sino por pecadores. No por amigos, sino por enemigos. Y en este evangelio, según San Juan, el apóstol nos muestra que de hecho no era algo que por sorpresa toma a Jesús, sino en el capítulo 12 de este evangelio, versículo 27, Juan narra que Jesús expresa: ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Cristo sabía lo que venía. Cristo sabía la situación que iba a atravesar, pero aún así avanzó. No fue obligado, no fue sorprendido, no fue vencido, sino que fue un acto voluntario. Y es aquí donde uno podría preguntarse, y es una pregunta válida: ¿cómo puede Juan, el apóstol Juan, el escritor de este evangelio, exaltar precisamente el momento más humillante de Jesús? Porque la cruz no era un triunfo. La cruz era un momento humillante, un momento vergonzoso. Y Juan trata como de exaltarlo, de mostrarlo. Una de las respuestas que nosotros podríamos encontrar en el evangelio es porque de hecho la cruz no era humillante, no era solo dolor, ¿sí? Era humillante, era una exposición y era una vergüenza, y era un método, podríamos decir, diseñado para destruir la dignidad humana. Todos podemos quizás haber escuchado que el objetivo de una cárcel es, en cierta manera, poder darle una oportunidad a la persona que ahí llega, podríamos decir, de ser reformado, de ayudarle o contribuir en su encauce para que pueda vivir en medio de la sociedad si es que alguna vez sale. Por lo menos en teoría ese sería el objetivo. Pero cuando hablamos de una práctica como esta, la crucifixión no era un método para corregir, sino más bien era un método para humillar, para exponer y sobre todo para mostrar vergüenza en esta persona. Pero Juan hace algo extraordinario, y es donde nos muestra donde el hombre quiso humillar al Hijo de Dios, es ahí donde Dios decide glorificarlo. El hombre en su pensamiento quiso humillar al Hijo de Dios, pero es en ese mismo lugar donde el mismo Dios decide glorificarlo. Y uno de los primeros puntos que vamos a observar esta mañana es: Cristo es exaltado aún en medio de la humillación. Y los invito a leer los versículos del 17 al 22, del capítulo 19. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 17. Dice de la siguiente manera: tomaron pues a Jesús, y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz, y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato:
no escribas el rey de los judíos, sino él dijo, yo soy rey de los judíos. Pilato respondió, lo que he escrito, he escrito. Es interesante cuando nosotros observamos el relato de Juan. En ningún momento Juan quiere como llevar al sentimentalismo, mostrando una escena o dando detalles para que perdamos, por decirlo así, de vista el mensaje que él quiere transmitir. Por ejemplo, la semana pasada nosotros leíamos un versículo en el 19 cuando dice, Pilato pues tomó entonces a Jesús y le azotó. No da mayores detalles. Solo dice, Pilato pues tomó a Jesús y le azotó. Pero nosotros observamos que esa acción conllevaba aún más. Juan no dice, y el látigo era de esta forma, y el látigo que usaron eran de tiras de cuero, y que en el final llevaban pedazos de piedra o de hueso o de metal, y cada latigazo en la persona podía arrancarle su piel, podían quedar expuesto la parte interna de esta persona. Y decíamos en la última oportunidad, habían personas que quedaban prácticamente locos luego de ser latigados, otros morían en ese intento. Pero el objetivo de Pilato, ¿cuál era? Bueno, lo voy a castigar, yo sé que es inocente, lo voy a castigar y luego se los voy a mostrar a la multitud. Entonces la multitud, cuando vea a este hombre convertido únicamente, podríamos decir, en un pedazo de carne, se van a mover a consideración y van a decir, ya suéltalo. Muchas veces nosotros quizás podríamos estar de acuerdo en que se golpee un delincuente, pero llega un punto donde uno dice, ya déjenlo, ya déjenlo. ¿Por qué? Porque sentimos que ya se le dio la lección. El objetivo no es matarlo, quizás un escarmiento nada más. Entonces, en la idea de Pilato, pudo haber sido de esa manera. Les muestro a Jesús convertido prácticamente en una bola de carne, y ellos entonces van a decir, ya suéltalo. Pero ¿cuál fue la reacción de los judíos cuando vieron a Jesús que había sido azotado? Exacto. Crucifícalo. Es interesante entonces cuando vemos el versículo 17. En la narración de Juan dice, tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo dice Gólgota. Se dice el Gólgota. Sale Jesús. Llevar la cruz, de hecho, como les mencionaba anteriormente, era humillante. Era humillante. Nadie, por un par de likes, por un par de me gusta, iba a tomar la cruz e iba a caminar rumbo a una crucifixión. Nadie. Y es más, el que iniciaba ese camino de la crucifixión no tenía retorno. No había retorno. No había una llamada del gobernador que dijese, perdónenlo. No hay retorno. El único lugar al cual va a llegar es a la crucifixión, donde debe de morir. Para la vista de los romanos, prácticamente este hombre ya estaba derrotado. ¿Se recuerdan ustedes que en los versículos anteriores los soldados golpearon a Jesús? Le decían, salve, oh rey, y lo golpeaban. ¿Por qué esa humillación? Bueno, porque según lo que decían las personas era que él se había creído rey, y lo que menos quería Roma era un golpe de estado. Lo que menos quería Roma era una sublevación, alguien que se levantara. Y si lo habían tomado a él, ahora era tiempo de humillarlo.
Es por eso que para Roma este hombre ya estaba derrotado. En estos lugares dicen los historiadores que muchos lloraban, se resistían, se desplomaban y hasta entraban en pánico. ¿Por qué será? En cierta oportunidad yo les decía a ustedes de alguien que se mofaba diciendo: yo no le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo a la muerte. Y le preguntaba a la otra persona: ¿cuándo has estado muerto? Entonces no puedes decir que no le tienes miedo a la muerte. Pero ¿por qué las personas cuando iban ya cargando ese madero lloraban, se resistían, se desplomaban y entraban en pánico? ¿Por qué? Porque lo que les esperaba era única y exclusivamente la muerte. Pero Juan presenta algo diferente. Jesús carga su cruz, sale, camina y avanza. En medio de ese momento, en ese conflicto, en esa situación adversa, carga su cruz, sale, camina y avanza. No porque Jesús amaba el sufrimiento, no, de ninguna manera, sino porque amaba el obedecer al Padre. Isaías ya lo había anunciado prácticamente 600 años antes, cuando dijo: fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero es llevado al matadero. No abrió su boca. 600 años ya lo había dicho, lo había profetizado Isaías. Eso lo encontramos en Isaías 53:7. Pero también el escritor a los hebreos nos dice: quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. Quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. ¿Qué gozo? ¿Cuál era ese gozo? ¿Sentir los golpes? No, el gozo que vemos aquí es ver salvos a los que el Padre le había dado. Ese era el gozo. El gozo es que usted y yo encontrásemos esa paz. Eso era lo que lo mantenía a Jesús, luego de amar la obediencia hacia el Padre, nosotros. Y es aquí donde aparece una imagen muy preciosa. En el 17 dice: tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz. En muchas oportunidades me imagino que hemos leído acerca de el sacrificio que iba a ofrecer Abraham. Génesis capítulo 22, quiero que me acompañen. Versículo del 6 al 8. Génesis 22, 6 dice de la siguiente manera: tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Hermosa escena. Y si usted tiene un poquito de tiempo, luego puede leer el capítulo 22 de Génesis, va a observar que Dios le dijo: entrégame a tu hijo, toma ahora a tu hijo único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Isaac no era uno del montón. Tengo 30 hijos, voy a ofrecer uno. No, era hijo único, era el hijo amado, y a ese le dice: entrégamelo. Versículo 7 del capítulo 22. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. ¿Será que Abraham sabe la pregunta que viene? Usted sí sabe cuál es la pregunta que viene porque lo ha leído o lo está leyendo. Pero viene una pregunta de parte del hijo, y como todo padre,
muchas veces podemos creer que la respuesta la tenemos. Pero esta pregunta no es una pregunta cualquiera que va a ser respondida en el momento, podríamos decir, por sabiduría de parte de Dios. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Escuchaba en cierta oportunidad a un disertador decir: es muy probable que Abraham haya tragado grueso en ese momento, cuando su propio hijo le decía: papá, llevamos fuego, llevamos leña, ¿y dónde está el cordero del sacrificio? Hubiese sido duro decirle en ese momento: tú eres el cordero, tú eres el sacrificio, hijo. Pero Abraham en el versículo 8 le responde, dice: y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Pero esa pregunta de Isaac, una pregunta válida, muchos de nosotros lo hubiésemos preguntado, una pregunta válida. Versículo 7: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y yo me imaginaba como si esa pregunta caía en un vacío. ¿Dónde está el cordero del holocausto? ¿Dónde está el cordero del holocausto? ¿Dónde? 2000 años después aproximadamente, a partir de ese momento donde esta pregunta es gestionada, es expresada, 2000 años después, Juan el Bautista pudo exclamar en Juan 1:29: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquella pregunta de aquel niño, de aquel joven: ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? 2000 años después, Juan el Bautista podía exclamar: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es por eso que cuando vemos la historia de Abraham y el sacrificio de su hijo, es un tipo de lo que había de suceder. ¿Observan? Hijo único, hijo amado, y era puesto por el Padre para sacrificarlo. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios a quien, al mundo, que envió a quien, a uno de todos sus hijos. No, envió a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Era una figura, era un tipo que se cumpliría 2000 años después. Y podríamos nosotros preguntarnos: ¿qué hacemos nosotros cuando obedecer a Dios se vuelve incómodo? Ya en la práctica. Dejamos un momento la historia y nos vemos nosotros. ¿Cómo actuamos nosotros cuando obedecer a Dios es incómodo? Porque la cultura, el tiempo en el que nos ha tocado vivir, dice: evita sufrir, evita perder, evita incomodarte. Pero algo que nosotros vemos en esto es que la voluntad de Dios no siempre será cómoda, pero siempre será gloriosa. Y es ahí donde nosotros nos podemos preguntar: ¿estoy dispuesto a obedecer aunque cueste? ¿Será que la vida cristiana no es solo ir a un local llamado iglesia? ¿Será que la vida cristiana no es solo aprenderse un par de coros, o comprarse un libro, o tener un lenguaje diferente, o al lenguaje nuestro agregarle unas cuantas palabras como amén, gloria a Dios, aleluya?
hermano, hermana, ¿estoy dispuesto a obedecer aunque cueste? ¿Será que estoy huyendo a las dificultades de la vida? Muchas veces podemos con facilidad nosotros confundir comodidad con bendición. Jesucristo fue a sus discípulos no con cuento de hadas, sino con la realidad. En el mundo tendréis aflicciones. ¿Quiénes de los que estamos aquí no hemos tenido aflicciones en esta vida? De diferente índole, familiares, financieros, emocionales. Y la pregunta entonces es, ¿estoy huyendo de toda dificultad? Observen ese detalle que Juan nos narra en este versículo 17. Tomaron pues a Jesús y él salió. Él salió. Eso significaba que no iba a ser dentro de Jerusalén, sino fuera de la ciudad. Eso conllevaba humillación y expulsión. Pero ¿saben? El hecho de que los hombres dijeran, crucifíquenlo fuera de la ciudad, sáquenlo, que pase esa vergüenza, no era casualidad de ninguna manera. Dios estaba cumpliendo su ley. Acompáñeme a Levítico. Levítico capítulo 16, versículo 27. El mismo Señor había ordenado a Israel hacer esto. Eran 2 corderos que se utilizaban en el momento de la expiación. Dice versículo 27, pero el novillo de la ofrenda por el pecado y el macho cabrillo de la ofrenda por el pecado, cuya sangre fue llevada dentro del lugar santo para hacer expiación, será llevado fuera del campamento, y quemarás en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El hecho de que sacaran a Jesús de Jerusalén no era casualidad, no. Era parte de lo que podría observarse en los rituales cuando el pueblo se acercaba a Dios para pedirle perdón. Es por eso que el escritor a los hebreos dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 13, versículo 12. Lo que pareció un rechazo era cumplimiento. Lo que parecía una derrota era una obediencia. Delante de los hombres era un rechazo, era una derrota, pero delante de Dios era cumplimiento y obediencia. No solo la cruz estaba bajo control, no solo la cruz, también cada detalle estaba cumpliéndose acorde a lo que Dios había establecido. Y es ahí donde nos lleva al segundo punto. Cristo es el cumplimiento perfecto de las Escrituras. Cristo es el cumplimiento perfecto de las Escrituras. Acompáñenme a los versículos 23 y 24 del capítulo 19 de Juan. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado, y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto se dijeron unos a otros, no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Eso se encuentra en el Salmo 22, 18. A simple vista, lo que acabamos de leer en esos 2 versículos, 23 y 24, podría parecer algo sin importancia, detalles sin importancia, pero ¿qué me menciona estos 2 versículos? Observen, soldados, ropa, suerte.
Pero Juan ahora se detiene y uno podría decir, ¿por qué? ¿Por qué ahora nos detenemos? Bueno, ¿creen ustedes que los soldados estaban diciendo, cumplamos el Antiguo Testamento? Los salmos dicen que debemos de echar suerte. No, no. Cuando había un evento como este, una crucifixión, los soldados siempre tomaban las prendas de la persona que iba a ser ejecutada y les quedaban a ellos como trofeo o como algo de la victoria que habían tomado. Ellos estaban haciendo su trabajo. Nada de lo que nosotros observamos acá va afuera, sino que al contrario, estaban haciendo su trabajo. Estaban repartiéndose lo que ellos podrían haber considerado como su derecho. Pero mientras ellos actuaban conforme a sus deseos, Dios estaba cumpliendo su propósito eterno. ¿Por qué? Porque Dios no improvisa. 1000 años antes, ya David lo había dicho en ese Salmo 22:18 que leímos, donde dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. 1000 años antes. ¿Era una improvisión? No, Dios estaba cumpliendo el propósito eterno. Al igual que usted esté aquí, no es algo improvisto. No, lo que pasa es que me cancelaron el vuelo. No, lo que pasa es que la reserva que había hecho en el resort me la tumbaron. No, lo que pasa es que tenía otros planes. No, Dios en su infinita misericordia ha permitido que estemos reunidos en este lugar, mostrando una y otra vez, toda la escritura apunta única y exclusivamente a Cristo. A Cristo. Única y exclusivamente a Cristo. Es por eso que Pablo nos lo diría de esta manera: pues tantas cosas sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él, amén, para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 1:20. Cristo no aparece únicamente en el Nuevo Testamento. Toda la Biblia converge en Él. Toda la Biblia. Desde el sacrificio de Abel, el arca de Noé, Isaac, el cordero pascual, el tabernáculo, apuntaban única y exclusivamente a Él. Todo a Él. Se han hecho estudios y determinado que prácticamente son más de 330 profecías que apuntaban a Jesús. Más de 330. Y según la probabilidad para que una persona cumpla, no con una o 5 o 20 o 100, no, que cumpla con las más de 330 profecías, sería uno entre 84 y 100 ceros. Humanamente imposible. Pero en Cristo se cumplieron. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de, puede ser personalmente o a través de un video, un documental, ver a un director de una orquesta. Puede tener prácticamente 100 instrumentos delante de él. Cada músico podría tocar algo diferente. Recuérdense, instrumentos de cuerda, de viento, de percusión, que quizás al escucharlos uno por uno podría quizás no tener mucho sentido. Pero cuando los 100 instrumentos se acoplan, ¿qué se escucha? Una obra, ¿sí? Algo hermoso para los oídos. Algo que puede impresionarnos. Desde afuera podría parecer un desorden. Podría parecer un desorden. Pero cuando el director levanta la mano y comienza a dar las instrucciones, todo
converge o encaja. La cruz parece un caos. Observen, Pilato, los soldados, los sacerdotes, los traicioneros, la violencia. Parece un caos todo eso. Pero, detrás estaba el director soberano. Nada desafinó. Todo llegó a un solo punto: glorificar primeramente al Padre. El Hijo es glorificado y nosotros obtuvimos la redención. Hermoso, hermosa obra, hermosa obra. Muchos podrían decir: qué malo fue Pilato, qué malo fueron los soldados, qué malo los sacerdotes, qué malo Judas, qué malo los discípulos que lo dejaron solo, cuánta violencia, cuántos latigazos, cuánta sangre. Pero al unirlo todo eso, cuando el director soberano comienza a unir todo eso, al final es un premio inimaginable. Y ahora podríamos pensar también: ¿alguna vez en nuestra existencia en esta hermosa tierra hemos llegado a pensar, por casualidad, como si la vida estuviera fuera de control? Perdemos un trabajo que prácticamente lo era todo, que no había manera como se perdiera, pero se perdió. Se enferma alguien, pero si iba al gimnasio, tenía buena dieta, comía sano, no se relacionaba con medio mundo, era aislado, pero se enfermó. Los planes cambian repentinamente. Y podríamos quizás con facilidad llegar a pensar, quizás con facilidad: ¿será que Dios perdió el control? Porque tantas cosas que me están sucediendo. ¿O será que me abandonaron a las circunstancias? Pero la cruz nos demuestra a nosotros lo contrario. Si Dios gobernó el peor día de la historia, también gobierna nuestros peores días difíciles. Y es ahí donde nosotros debemos de preguntarnos: ¿será que yo estoy malinterpretando mi vida por las circunstancias o la interpreto por las promesas? ¿Será que Dios sigue obrando cuando yo no entiendo las situaciones? No sé si ustedes alguna vez han escuchado un concepto que dice, o lo ponen como tema, el sufrimiento de Job, o el sufrimiento de un inocente. Cuando vemos que Job pierde las ovejas, pierde las vacas, pierde los camellos, pierde sus empleados, pierde sus hijos. Y muchas veces hemos dicho: Job perdió todo. Y podríamos quizás decir: bueno, sí, en realidad lo perdió todo. Pero ¿saben? Job no perdió todo. Su confianza estuvo en aquel. Por eso él llegó a poder expresar: Dios dio, Dios quitó, sea su nombre bendito. Un tercer punto que podríamos observar: Cristo cuida de los suyos aún en medio del sufrimiento. Acompáñame al versículo 25 al 27 del capítulo 19. Por eso los soldados hicieron esto, y junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, y la mujer de Cleofas y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer,
he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. ¿Qué estaba haciendo aquí Jesús? Muchos han malinterpretado este texto y han creído que Jesús le estaba dando a su madre a la iglesia. No, de ninguna manera. Sabemos que Jesús estaba siendo crucificado y que el dolor era profundo. Recuérdense que Juan no da detalles, pero aunque Juan no da detalles, podemos nosotros observarlos. Era un dolor profundo al respirar, un dolor profundo al hablar, y cada palabra tuvo que haber sido un dolor extremo. Los romanos, en este método que tenían de la crucifixión, la idea no es que el que era crucificado se muriera en una hora. No. Habían personas que llegaron a pasar hasta 30 días en esa condición. La idea era humillarlo, poner vergüenza, dolor. La manera, y lo hemos observado quizás en muchas oportunidades, en la que estaba con sus brazos extendidos, había sido también clavado, sus pies también habían sido clavados. ¿Se imaginan ustedes una condición como esa, donde para poder respirar, el que estaba ahí colgado tenía muchas veces que esforzarse por levantarse? ¿Y en qué se iba a sostener para levantarse? Bueno, en ese clavo que había perforado los pies. Dolor inimaginable, inimaginable. Pero aún en medio de ese dolor, Jesús tiene esas palabras. Aún así, mira hacia abajo, ve a María y al discípulo amado, se preocupa por ellos, muy diferente, porque normalmente cuando nosotros sufrimos, nos encerramos, ¿en quién? En nosotros. Ay, cuando a un hombre le da gripe, se acabó el mundo, se acabó el mundo. Yo no sé por qué no dan la semana de asueto. Se acabó el mundo. Algunos comparan la gripe del hombre con la labor de parto, prácticamente. Nos encerramos en nosotros mismos, nos vemos nosotros como víctimas, pero Cristo en medio del dolor sigue amando, cuidando y sirviendo. El apóstol Pedro, años después, llegó a comprender esto cuando lo dijo de esta manera: echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Primera de Pedro 5:7. Echen toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. No dice tenía cuidado, dice tiene cuidado. Presente indicativo activo. El que brindó cuidado desde la cruz sigue cuidándonos desde su trono. Cuidó por su madre. Recuérdense, y aquí muchos historiadores lo expresan de esa manera, se considera que ya para este tiempo José ya no se encontraba, había fallecido. La última oportunidad donde José se lee en la narración es cuando Jesús tenía 12 años en el templo. Luego hay un silencio, ya no aparece. Entonces, una de las maneras de interpretarlo es eso: el hijo mayor tenía a cargo a su madre. Es muy probable que Jesús tenía a cargo a su madre en su ministerio, pero ahora que iba a partir, confiere esa situación, confiere ese cuidado ¿a quién? Al discípulo amado. Y desde entonces, ¿qué hizo el discípulo amado? La llevó a su casa y la cuidó. Me llama la atención, y yo creo que muchas madres que han tenido la oportunidad de dar a luz de manera natural,
o vamos un poquito más allá, partos complicados, labores de partos complicados, todavía con el dolor y debilidad, una de sus primeras preguntas, ¿cuál es? ¿Cómo está mi hijo? ¿Cómo está mi hija? Y vemos cómo el sufrimiento muchas veces no apaga el amor. No es que el dolor ya se olvidó, no, de ninguna manera. Pero el amor va más allá aún. Cristo, con el peso del pecado, del abandono, la cruz, aún así, mostrando el cuidado por los suyos. No estaba en el mejor lugar, no, en un momento difícil, pero aún podía mostrar ese cuidado para los suyos. Podríamos nosotros con facilidad decir, quizás alguna vez Dios se olvidó de mí. Dios se olvidó de mí. Pero saben, mi Cristo cuida de los suyos y te dice, no temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Lucas 12:32. El último aspecto que podemos observar, Cristo triunfó completamente en la cruz. Cristo triunfó completamente en la cruz, no parcial, completamente en la cruz. Acompáñame, versículo 28 al 30 del capítulo 19. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Pequeños detalles que podemos observar. Muchas veces vemos en las películas esas cruces que muy altas, pero según los historiadores, la persona quedaba suspendida en el aire, por decirlo así, prácticamente unos 50 o 60 centímetros. No había necesidad de subirlo. Es por eso que las personas podían con facilidad escuchar lo que decían. Es por eso que pueden ponerle ese hisopo, esa vara con vinagre para que lo tomen. No era una altura muy grande. Pero observen, llegamos ahora al momento culminante. Las palabras más gloriosas pronunciadas desde una cruz. Pero antes de llegar a ella, debemos observar algo. No nos podemos ir sin observar esto. Juan dice, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado. Jesús sabe, Jesús conoce, Jesús está consciente. Jesús no es arrastrado por el acontecimiento, Él está gobernando. Porque si algo nosotros debemos de recordar en este punto es esto: Jesús no murió porque los hombres fueron violentos con Él. No, Jesús murió cuando la obra había terminado. Y eso cambia prácticamente cómo nosotros debemos de ver la cruz. Si vemos, por ejemplo, la película de hace décadas atrás del director Mel Gibson, ¿qué es lo que vemos? Mucha sangre, mucha sangre. Y eso fue uno de los comentarios de las personas. Decían, esta película prácticamente fue sangre, sangre y sangre, porque se enfocó en el sufrimiento. Pero Juan no quiere que nosotros nos enfoquemos en el sufrimiento. Juan va más allá. Sufrió, sí sufrió, pero lo hizo porque amaba la voluntad del Padre. Una expresión difícil que Jesús menciona, y prácticamente es la quinta palabra en 7 que él pronunció: tengo sed. De hecho, no era una sed, podríamos decir, física. Claro, había un sufrimiento físico, pero el énfasis bíblico no estaba allí en esa sed física. Lo más profundo que estaba ocurriendo era otra cosa. Cuando Jesús dice tengo sed,
prácticamente estaríamos hablando de la hora novena. Han pasado 3 horas. Dice en los evangelios sinópticos que desde la hora sexta a la hora novena hubo tinieblas. Hubo tinieblas. ¿Alguien se recuerda cuál fue la primera palabra que Cristo expresó en la cruz? ¿Cuál fue? La primera palabra. Yo creo que fueron en más de 5 o 10 oportunidades de escuchar las 7 palabras. La primera palabra, ¿cuál fue? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Observan la manera en que se dirige Jesús? ¿Cuál es? Padre. ¿Habrá otra palabra con más ternura o acercamiento? Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero aquí en esta parte, Cristo estaba llevando el juicio, estaba cargando el pecado, y es por eso que luego de esas 3 horas se escucha aquella expresión de Jesús que la registra Mateo, cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuál fue la expresión, la primera expresión que hizo? Padre. Pero ahora en este momento ya no es Padre, ahora es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La ira de Dios estaba cayendo sobre él, el juicio de Dios estaba cayendo sobre él, y es por eso que la palabra de Dios dice: aquel que no hizo pecado, por nosotros fue hecho pecado. Nuestras culpas, nuestros pecados estaban en el cuerpo de Jesús. Y ahora Dios iba a derramar esa ira. ¿Por qué creen que las personas, según lo que narra la palabra de Dios, personas irán a un lugar de tormento eterno? ¿Por qué? Que no es el infierno, es el lago de fuego. Porque aún el mismo infierno es echado en el lago de fuego. ¿Por qué irán allá? ¿Por qué? Porque pagarán sus pecados. Pagarán sus pecados. La pregunta es: ¿cuándo terminarán de pagar esos pecados? Nunca. Es una condenación eterna, eterna. Y tus pecados, mis pecados, estaban en Jesús. Muchos se preguntan entonces: ¿por qué Jesús no estuvo eternamente siendo castigado? Porque la ira eterna de Dios cayó sobre el cuerpo eterno de Jesús. Y es por eso que en 3 horas, una plenitud, en 3 horas, la ira de Dios caía sobre Jesús. Cuando Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No porque el Padre dejara de amar al Hijo, no porque el Hijo dejara de pertenecer a la Trinidad, no, de ninguna manera. Él conservaba su deidad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No porque el Padre dejara de amar al Hijo, sino porque el Hijo estaba ocupando el lugar que nos correspondía a nosotros. ¿Y ahora qué hacemos nosotros? ¿Nos da sueño? ¿Somos indiferentes? Pero gracias a Dios, esa no fue su última palabra. Jesús dijo: consumado es. Mateo 27 y Marcos 15 lo registran de esta manera: gritó, consumado es. Esa sería la 6ª palabra. En griego, una sola palabra, tetelestai, que significa terminada, pagada, completada. No queda nada pendiente. Lucas registra el final. Lucas dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
¿Se recuerdan cuál fue la primera palabra que utilizó Jesús en la cruz? Padre, Padre, perdónalos. Pero cuando estaba en ese sufrimiento, Dios mío, Dios mío. Pero ahora al finalizar, luego de haber dicho terminada, completada, no queda nada pendiente, ahora sí una vez más le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La ira fue satisfecha. La obra fue completada. El sacrificio fue aceptado. El libro de Hebreos dice de esta manera: porque por una sola ofrenda Él ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. Hebreos 10:14. Una sola, no muchas. Una vez, no repetidas, completa. No somos salvos porque lloramos suficiente, porque sufrimos suficiente, porque servimos suficiente, porque somos suficientemente buenos. No, somos salvos porque Cristo hizo lo suficiente. Cristo no dijo: ahora empieza. No. ¿Han visto ustedes la carrera de relevos? Cuando son, imaginemos solo dos. Viene el primero, comienza a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, y va con esa cosa, y corriendo, corriendo, corriendo. Y de repente, cuando ya le toca al otro, el otro se va acercando también corriendo y se lo pasa. ¿Por qué se lo pasa? Porque el otro debe de completar lo que hace falta. Esto, la salvación nuestra, no es una carrera de relevos. Jesucristo dijo: es pagado, no hay más. Dijo: consumado es. Y Juan termina con una expresión preciosa: e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Observen el orden. No dice se murió y luego la cabeza cae, que sería prácticamente lo normal. No. Primero inclina la cabeza, después entrega el Espíritu. Hay intención, hay autoridad, hay soberanía. Cristo mismo lo había dicho en Juan 10:18, cuando dijo: nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia iniciativa. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. No le quitaron la vida, la entregó por ti y por mí. Amados hermanos, hoy hemos visto cómo la cruz no fue una derrota, fue una victoria. Y gran victoria. No vimos a una víctima del sistema, no. Vimos al Salvador, al Santo, 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 ocupando nuestro lugar. Vimos al Hijo cargando nuestra culpa. Y escuchamos ese grito: consumado es. Ya no queda más nada que añadir, solo contemplar, creer y adorar. Y mientras cantamos esta canción, piensa en esto: Él tomó lo que era nuestro para darnos lo que era suyo. Cantemos entonces no solo con los labios, cantemos respondiendo al Evangelio: el poder de la cruz. Gloria a Dios.